Hola, buenos días, bienvenidos mis hermanos, qué bueno que están una vez más conectados aquí en Visión y Restauración. Estamos muy emocionados, muy contentos de poder llegar hasta ustedes a través de este medio y vamos a exaltar el día de hoy el nombre de nuestro Señor. Pero ¿qué te parece si antes nos ponemos todos de pie y vamos a orar? Antes de iniciar vamos a elevar esta pequeña oración al Señor. Dile: gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias te damos por este día, gracias te damos por las bendiciones que tú has preparado para nosotros, y el día de hoy ponemos este servicio en tus manos. Declaramos que tu presencia será derramada de una manera poderosa sobre cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y hoy exaltamos tu nombre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Vamos a exaltar el nombre del Señor todos juntos, amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Vamos a aclarar esto fuerte. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Declaramos y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
tu amor nunca cambia, no se rinde, no fallará. Es tu amor, Abba Padre, has vencido con tu amor. Abba Padre, fiel mío, en sus brazos me aparto, me hace santo. Y yo te digo, dejaste todo para salvarme. Es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no fallará. Es tu amor, Abba Padre, has vencido con tu Pecadores en tu casa y extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. Pecadores en tu casa y extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. Pecadores en tu casa y extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto tú estás. Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas. Mi papá es inteligente, siempre juega con nosotros. Te amo, papi, te amo, papi. Mi papá es temeroso de Dios. Feliz día del Padre, papi. Te amo mucho. Mi papá es bondadoso. Nuestro papá juega con nosotros y nos hace reír. Te queremos, papá. Mi papá es mi protector. Gracias, papá, por todo. Te amo. Mi papá es esforzado y el mejor. Mi papá es solidario. Mi papá ha sido bueno conmigo, me ha amado y me ha cuidado. Te quiero, papá. Mi papá es gracioso. Te quiero, papi. Mi papá es amado de Dios. Te amo, papá. Mi papá es amable Mi papá es juguetón. y muy divertido. Mi papá es muy responsable porque trabaja mucho.
ni me cuida cuando no está mi mamá. Te amo, papá. Papá es gente, yo lo amo mucho y mi papá me ama mucho con mucho cariño. Mi papá es gentil, mi papá es amoroso, mi papá es trabajador, mi papá trabaja mucho, yo quiero a mi papá y él me quiere a mí. Mi papá es mi guía porque siempre está cuando más lo necesito. Te amo, papá. Mi papá es gentil, mi papá es amoroso, mi papá es valiente, mi papá es fuerte. Lo amo con todo mi corazón y él me ama a mí. Mi papá es honrado. Mi papá es mi consejero. Y por eso y muchas cosas más, te amamos, papá. ¡Feliz Día del Padre! Mi papá es bien trabajador y es súper divertido. Te quiero, papi. Mi papá es amoroso porque siempre nos ama. Mi papá es protector porque siempre me protege del mal. ¡Te amo, papá! Mi papá es sabio. Muchas felicidades. Te amo. Mi papá es alegre. Te amo mucho. Y te diré, padre, te amo, bye. Mi papá es increíble. Mi papá es el mejor. Te amo, papi. Mi papá es lo máximo. Te quiero mucho, papá. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos en este domingo 21 de junio del 2020, Día del Padre. Y muchas felicidades a todos los papás de la Congregación de Visión y Restauración, Centro Familiar Cristiano. Felicidades a todos ustedes. Esperamos que en este día pues sea un día de bendición, un domingo de bendición. Y queremos felicitar a todos los papás jóvenes. Tal vez hay papás que se están estrenando en este año 2020. A los papás ya con más experiencia también, felicidades. Y a los abuelos también, muchas felicidades. Pues bueno, son abuelos, pero son papás también. Los amamos, los extrañamos y deseamos que el Señor los bendiga, los prospere y les muestre sus propósitos y sus caminos cada día. Bueno, en este domingo tengo el privilegio de compartir un tema relacionado precisamente a el Día del Padre, que en muchos lugares, en muchas culturas, podríamos decir, se festeja el día de hoy. Y he titulado este mensaje Paternidad 101. Y bueno, ¿por qué Paternidad 101? Déjeme decirle que en las universidades, especialmente en los Estados Unidos, cuando un curso lleva esta clave o este código de 101, significa que es un curso básico, significa que es un curso introductorio. Si queremos aprender algo, una nueva materia, no sé, pudiera ser historia mundial, ¿no? o geografía, y es el primer curso que llevamos en la universidad, pueden ser matemáticas, química, va a llevar esta clave 101 y significa que es un curso introductorio. Ahí llevaremos las bases. Y bueno, ahorita en el verano, para bien o para mal, están de moda los cursos remediales. Bueno, este no es un tema remedial, no es un curso remedial, pero sí es un curso básico que marca la pauta para muchas cosas acerca de la paternidad. Y bueno, yo quiero empezar diciéndole que la paternidad es idea de Dios. Ciertamente hoy se celebra en nuestro país, y ya lo mencionaba, en otros países, el Día del Padre, pero esta idea, este concepto, esta realidad que ciertamente es biológica, es fisiológica, pero conlleva no solamente elementos naturales o biológicos, el engendrar, pero la paternidad incluye, lo sabemos bien, el criar, el educar, el formar. Esta idea de paternidad es idea de Dios. Si nosotros buscamos en la literatura, buscamos en los libros, buscamos en la historia, el primer padre que conocemos en la historia es Dios. Entonces, ¿quién mejor? ¿De quién aprender que de Dios?
Paternidad 101. Y en este tema vemos la imagen de este padre con su hijo pequeño, y creo que si nosotros tenemos hijos o hijas de esta edad, o un poco más pequeños o un poco más grandes, una imagen con estas características trae muchos sentimientos, emociones, tal vez añoranzas a nuestro corazón, ya sea de cuando nuestros hijos eran pequeños o si son pequeños ahorita, el tiempo que debemos de disfrutar con ellos, enseñarlos a caminar, como este papá, por cierto, está enseñando a caminar a su pequeño. Y con esta simple imagen yo me hago varias preguntas. ¿Hacia dónde está llevando este padre a su hijo a caminar? Sí lo está enseñando a caminar, pero ¿hacia dónde lo está encaminando? Cuando el hijo va creciendo, cuando nuestros hijos van creciendo, ciertamente primero los llevamos de la mano, pero llega un punto donde los soltamos. Empezamos a guiarlos, y si hemos hecho parte de nuestro trabajo o todo nuestro trabajo bien, ellos nos seguirán aunque no tomemos de su mano. Llegará un punto donde ellos avancen, inclusive puedan caminar, avanzar o correr más rápido que nosotros. Y esta es una metáfora, es una analogía de la vida. Y a veces cuando nosotros como padres vemos a nuestros hijos que van creciendo, yo le puedo asegurar que este padre en esta imagen tiene todas las posibilidades abiertas. Puede imaginarse que su hijo puede ser, no sé, tal vez el presidente de una nación, puede ser un astronauta, puede llegar a ser un gran atleta o un gran empresario, no sé, un gran científico. Y cuando está pequeño nuestro hijo, nuestra hija, tenemos ese mundo de expectativas abiertas. Luego algo va pasando en el caminar, algo va pasando en el crecimiento, que vamos ajustando las expectativas para nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos también van ajustando sus expectativas acerca de nosotros de acuerdo a nuestras posibilidades. Tristemente, de acuerdo a nuestra fe. Pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su visión, por su propósito, que hace que nuestras expectativas como padres no se limiten, sino sin importar la edad de nuestros hijos, cada vez vayan ampliándose y ampliándose y ampliándose. Yo tengo la bendición, usted lo sabe, o si no lo sabe, se lo comento, de tener hijos de muy diferentes rangos de edad. Hijos pequeños, medianos y grandes, jóvenes adultos. Y es interesante ver cómo ellos se van desarrollando en cada una de esas etapas. Y gracias a Dios, tenemos testimonios muy poderosos, muy específicos que contar de ellos en cada una de las diferentes etapas de su vida. Y como padres, a veces esos testimonios, esos pasos de fe nos retan. A veces podemos compartir los testimonios que nuestros hijos han tenido, las cosas que Dios ha hecho en su vida, y las compartes con otros padres y se quedan pensativos. ¿Será que Dios tiene esos propósitos para mis hijos también? Déjame decirte que Dios tiene planes perfectos, grandes, agradables, perfectos para tus hijos. Y no debemos de ajustar la expectativa de ellos de acuerdo a nuestras posibilidades, pero de acuerdo a la fe que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida como padres? ¿Qué sería de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, si tuviéramos esa fe y esa expectativa de ver lo que Dios hará en nuestros hijos en esta y en todas las edades? Bueno, quiero iniciar leyendo esta escritura en Primera de Juan 3:1 y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Quiero que ponga mucha atención porque de alguna manera este versículo marca la pauta de este tema de Paternidad 101. Dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Vamos a orar.
antes de iniciar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en este Día del Padre podemos recordar, agradecerte y alabarte, Señor, porque la idea de la paternidad es tuya. Tú eres, Señor, nuestro Padre Celestial. Tú eres el que nos enseñas. Tú eres el que nos guías. Tú eres el que tienes grandes expectativas acerca de nosotros y has confiado a nosotros, a nuestros hijos, Señor, para que nosotros también tengamos no solamente grandes expectativas, pero una visión, Señor, y un propósito dado por ti para ellos. Ayúdanos a través de tu palabra a entender, a escuchar lo que viene de ti, lo que viene por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante que en este versículo, 1 de Juan 3:1, dice que Dios nos llama a sus hijos. Te asegura a ti y me asegura a mí que eso es lo que somos. Pero luego hace una observación interesante. Dice ahí, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. Me llama la atención que dice que la gente de este mundo no reconoce que tú y yo somos hijos de Dios porque no nos conocen a nosotros. No, a nosotros sí nos conocen, pero a quien no conocen es a Él. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos ha pasado que se acerca alguien, tal vez estamos en una reunión, en una de esas fiestas familiares de, no sé, tíos o tíos abuelos, y hace muchos años que no vemos a algunos familiares, y especialmente aquellos de mayor edad, se acercan a nosotros y dicen, a ver, ¿de quién eres hijo? Y se nos quedan viendo, tal vez al rostro, a los ojos, no sé, una facción en nuestra cara que les haga recordar a alguien a quien sí conocen. Ah, tú eres hijo, ¿verdad? Y ya dicen el nombre de, tal vez de nuestra mamá, de nuestro papá. Claro, eres igualito a él. Y pueden reconocer quiénes somos porque tienen una imagen clara y conocen a nuestros padres o conocen a nuestros abuelos. Aquí la palabra de Dios dice que el mundo no conoce, no reconoce a los hijos de Dios porque no conoce a Dios. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios demos a conocer quién es nuestro Padre para que el mundo pueda reconocer de quién somos hijos. Bien, pues en este tema quiero compartir 5 grandes ideas. 5 grandes ideas en este tema de paternidad 101. Es un curso básico, es un curso intensivo, con aplicaciones, creo yo, para todas las edades, todas las etapas de la vida, no solamente para padres jóvenes, pero para padres ya con experiencia, inclusive para abuelos, porque nunca es tarde para aplicar estos principios de la palabra de Dios. Y digo que es un curso básico porque vamos a ir al primer libro, ahí en Génesis, capítulos 2 y 3. Solamente en esos 2 capítulos podemos obtener varias lecciones. Me voy a concentrar en 5 de ellas, en 5 grandes ideas. ¿Por qué 5 grandes ideas? Bueno, porque ciertamente son ideas básicas, ya lo mencioné, son ideas sencillas, pero son ideas muy poderosas. Son ideas de Dios para la paternidad, que nos hacen relacionarnos en esa paternidad que Dios tiene con nosotros o quiere tener con nosotros. Si es que aún no te has identificado tú como hijo de Dios, Dios quiere identificarse contigo, quiere llamarte su hijo, quiere reconocerte como tal, quiere adoptarte, es el término que la palabra utiliza. Pero también estos principios podemos aplicarlos nosotros en nuestra paternidad terrenal, en esta gran encomienda que Dios nos ha dado. Por cierto, son principios no solamente para papás, son principios para mamás también, para todos aquellos que estamos como cabeza de familia en nuestro hogar y que deseamos guiar, educar, formar a nuestros hijos en esos caminos establecidos por Dios en su palabra. Bien, pues vamos a compartir estas 5 grandes ideas en este tema de paternidad 101. Empiezo con la primera. Primer gran idea. Comparte tu esencia. Comparte. Padre, madre, estoy aquí para decirte
que Dios ha diseñado la unidad familiar, ha diseñado la unidad con tus hijos para que compartas tu esencia con ellos. Eso es importante y probablemente una de las tareas más importantes que como padres o madres vamos a llevar a cabo en nuestros hogares. El versículo está ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, y lo voy a leer. Dice así, es la traducción en el lenguaje actual. Dice: entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento, dice ahí, le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Y la historia de Génesis capítulo 1, 2, 3 habla de la creación, habla del orden establecido por Dios para el hombre, para la mujer, para esa relación de Padre Celestial e hijos terrenales. Ciertamente Dios es espíritu, lo dice su palabra, lo establece claramente en Génesis 1, dice: el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el hombre contiene un espíritu, Dios le dio un espíritu, pero lo formó de la tierra, lo formó del polvo, le da una forma terrenal. Y nosotros en Génesis, en los primeros capítulos, de hecho del capítulo 1 al capítulo 6, podemos entender y podemos ver a nuestro Dios como el creador de todas las criaturas animales, lo voy a decir así, pero también de todas las criaturas espirituales. La Biblia habla claramente que Dios ha creado seres animales y seres espirituales. Seres espirituales son los ángeles, son los querubines. Seres animales, obviamente, todos los que están en la tierra, rodean la tierra, vuelan, están en el agua, se arrastran por la tierra, etc. Dios ha creado todo. Pero solamente de toda la creación, de todas las criaturas, de todas, solamente una tiene esta esencia animal, y por animal me refiero a el alma, el ánimo, el aliento de vida. Pero no solamente eso, sino que tiene un aliento espiritual. Tú y yo, hechos a imagen de Dios, por medio de su esencia, sobre ninguna criatura Dios sopló un aliento de vida. Sobre ninguna criatura, sobre nada de lo creado, Dios sopló un aliento de vida. Solamente sobre el hombre, sobre la mujer. Y Dios ahí, al soplar, transmite su esencia y nos hace seres, sí con un cuerpo, sí terrenales, sí hechos del polvo, pero también seres espirituales, con un espíritu, con un alma, con un cuerpo. Y qué poderoso es entender esto, que Dios nos transmite su esencia como hijos. Conocemos la historia de Adán y Eva, conocemos la historia de la humanidad, cómo el pecado apartó al hombre y a la mujer de ese precioso jardín del Edén, y ellos sufrieron las consecuencias. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero algo muy importante pasó. Dios tenía preparada más adelante una restauración por medio de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Ese Dios espiritual también se hizo carne, también se hizo hombre, también se hizo polvo. Y complementa perfectamente esta parte en la palabra que dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Dios siendo espíritu se hace hombre. El hombre siendo polvo se convierte o se convertirá en ese espíritu eterno. Ya somos ese espíritu eterno, pero se manifestará ese espíritu eterno cuando este cuerpo termine y llegue a su fin. Dios compartió su esencia con Adán y con Eva. El mensaje para ti y para mí, el reto, la gran idea de Dios para ti y para mí en este día es: has compartido, estás compartiendo tu esencia con tus hijos. Tal vez alguien está pensando: ¿yo qué tengo que compartir con mis hijos? No hay nada bueno en mí. No, pues yo creo que me gustaría que mis hijos mejor aprendieran de la esencia de alguien más. Déjame decirte algo. Allá afuera hay muchas personas, hay mucha gente interesado
en compartir su esencia con tus hijos, pero ese no es el modelo bíblico, ese no es el modelo de Dios. Si Dios te ha dado a tus hijos bajo tu casa, bajo tu techo, bajo tu simiente, es porque nadie, sino solamente tú, puedes impartir esa esencia que Dios ha puesto en ti y que tú puedes poner en tus hijos para bendecirlos. Así que te tengo esta pregunta en este día: ¿compartes tu esencia con tus hijos o te sientes inseguro? Dios te ha puesto a ti para compartir esa esencia. Yo creo que no hay orgullo más grande para un padre o para una madre cuando sus hijos se parecen a ellos. Y sí, en el aspecto físico, pero aún más en aspectos internos, en aspectos de su forma de ser, de su esencia. Yo comentaba, tengo 2 hijos mayores, jóvenes adultos. La mayor de mis hijos, una señorita, ella está estudiando educación. Una parte muy importante de mi trabajo, de mi llamado, tiene que ver con la educación. Eso me hace sentir muy orgulloso, que compartamos esa esencia como parte de un llamado familiar. Mi siguiente hijo, el mayor de los varones, está estudiando la misma carrera que yo estudié en la universidad. Eso me hace sentir sumamente orgulloso también, porque parte de mi esencia se ha transmitido a él, a mi hija también, y lo mismo espero que suceda con mis hijos más pequeños. De la misma manera, mi esposa ha compartido, ha transmitido parte de su esencia con todos y cada uno de ellos. En el caso de mi hermano y yo, bueno, ninguno de los dos seguimos exactamente la misma carrera profesional que estudió mi padre, pero una cosa sí hemos seguido y hemos continuado esa esencia, que es el llamado por el servicio a Dios. Un llamado que va más allá de una profesión, de una carrera. A veces pensamos que la esencia son cosas muy superficiales, ya lo mencionaba, como un título profesional o como una vocación. Pero cuando hablamos de la esencia, hablamos del ser. Y yo quiero decirte a ti como padre y como madre, que aún tienes mucha esencia que transmitir a tus hijos y a tus hijas. Hay algo que va más allá de lo que se ve en el exterior. Y es un llamado espiritual, es una vocación espiritual. Son características que Dios ha puesto en ti y que te ha puesto como responsable para transmitirlas también a las siguientes generaciones. No queremos transmitir las cosas malas, los errores, que es mejor que nosotros hayamos aprendido las lecciones y no ellos. Pero ¿qué tal esa esencia? ¿Qué tal ese aliento? Y aún más, especialmente si es un aliento que viene primero de Dios a nosotros y después de nosotros a nuestros hijos. Bien, segundo punto, segunda gran idea que yo quiero compartir contigo. Dice ahí, asigna responsabilidades. A ver, quiero saber si está despierto ahí en casa. Diga conmigo, asigna. Asigna responsabilidades. Y yo creo que papá y mamá ahí en casa pues ya se pusieron muy contentos porque dijeron, a ver, esto ya me interesa, esto me va gustando. Y especialmente con el tiempo de cuarentena o especialmente con este largo verano que al parecer se aproxima para la mayoría de nosotros. Asigna responsabilidades. Es una gran idea de Dios en la paternidad. Vamos ahí al versículo en Génesis 2, capítulo 15, y dice así: Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa creación máxima de Dios, esa creación perfecta que fue el hombre, sí hecho del polvo, pero con un aliento de Dios, con un aliento que sopló espíritu y vida en él y en ella. No le dijo, vámonos al cielo, vámonos allá a gozar a las alturas y vámonos a ese reino celestial. Dios no facilitó las cosas. Lo primero que hizo con Adán, lo puso a trabajar. Y el trabajo no es ninguna maldición, el trabajo es una bendición. Especialmente el trabajo dado por Dios. Especialmente las asignaturas dadas por Dios a ti y a mí no son una carga, dice el Señor Jesús, que la carga es ligera. Él lleva nuestras cargas, por cierto, y nos da un llamado, una carga ligera, un trabajo
que cuando lo hacemos en Él es ligero, pero con responsabilidades, asignando responsabilidades. Podemos leer ahí en Génesis algunas de las primeras tareas. Le dice a Adán, tienes que nombrar todas las criaturas que hay en la tierra, todo lo que yo he creado, lo vas a nombrar, lo vas a clasificar. Vaya tarea de inventariar toda esa gran creación. En una ocasión, viendo un documental, aprendía, que de una sola especie de insectos hay miles de variedades, miles de tipos de insectos de una sola especie. De un solo tipo hay miles de diferentes tipos de insectos. Qué gran trabajo, qué gran tarea. Lo puso a cultivar la tierra, lo puso a trabajar la tierra. Dios como Padre tiene esa gran idea de asignarnos responsabilidades. Por eso bíblicamente el retiro, esta famosa idea que después en nuestra cultura nos quieren transmitir, no es tan bíblica como nosotros pensamos. Dios da una asignatura y esa asignatura va hasta el final, como Moisés hasta el final de su vida, como el rey David hasta el final de su vida. Llevaron esa asignatura, esa responsabilidad. Bueno, la gran idea para nosotros es que sin importar la edad de nuestros hijos, podemos empezar a asignar responsabilidades. Es una gran idea de Dios. Y entre más pronto, entre más temprana edad, podamos asignar responsabilidades a nuestros hijos, eso va a ser de gran bendición para ellos, porque les estaremos enseñando la forma de trabajo de Dios. Les estaremos enseñando el carácter de Dios. Pueden ser tareas sencillas en el hogar, pueden ser cosas básicas en el hogar. El otro día tomé a uno de mis hijos, tiene 12 años, va a cumplir 12 años, y le dije, ven, te voy a enseñar algo acerca de los automóviles. Y abrimos el cofre y le empecé a enseñar una serie de cosas, y luego le hice preguntas en base a lo que le estaba yo enseñando. Y se me queda viendo y dice, papá, ¿por qué? ¿Por qué me estás enseñando esto? Le dije, es importante que tú lo sepas, es importante que tú sepas y tengas asignaturas, tengas responsabilidades. No importa la edad, pueden ser pequeños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos. Pero transmitir y asignar responsabilidades a nuestros hijos es algo importante que podemos hacer. Es algo bíblico, es una gran idea de Dios. Dios lo hizo con Adán y con Eva. El punto número 3 que quiero compartir es este. Dice ahí, establece límites. Establece límites. Qué gran idea de Dios, establecer límites. Y lo vemos en Génesis capítulo 2 y en Génesis capítulo 3. Establecer límites. El versículo está ahí en Génesis 2, versículos 16 y 17. Lo voy a leer. Le dijo Dios, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Y ahí en ese lugar perfecto, ahí en ese Edén, ahí en ese lugar de convivencia y de comunión perfecta con Dios, todo estaba perfecto. Aún en esa perfección, Dios estableció límites para el hombre y para la mujer. Y cuán importante es como padres, como educadores, establecer límites para nuestros hijos o para aquellos a quienes estamos enseñando. Mi madre dedicó prácticamente toda su vida a la educación, a formar, a impactar no solamente las vidas de sus hijos y de sus nietos, pero de muchos otros, de cientos y cientos de niños y de jóvenes en esta ciudad. Y algo por lo cual ella siempre se caracterizaba es que cuando había un alumno, un alumnito, una alumnita que tenía algún problema de comportamiento, algún tema en su carácter, algo, ella siempre hablaba con los padres y empezaba a preguntar acerca de los límites que había en casa. Muy frecuentemente salía a la luz que el hecho de que un alumno o una alumna tuviera problemas en la escuela, tuviera problemas en el salón de clase, era porque en casa no se habían establecido límites. Y eso
bueno, le ganó una reputación, número uno, de ser muy efectiva, mi madre, de identificar esos retos, esos detalles en los cuales el alumno y sus padres tenían que trabajar en casa, estableciendo límites, para que después se viera el fruto, el resultado positivo. Porque una vida que tiene límites es una vida ordenada, es una vida disciplinada. Todo lo contrario pasa cuando en nuestra vida no tenemos límites. Y estamos viviendo tiempos con grandes tentaciones, por hablar de algunas muy pequeñas. Los que son más o menos contemporáneos a mi generación, y yo siempre lo he mencionado, si tú querías ver, no sé, una serie, tenías un programa favorito, veías un capítulo y tenías que esperar toda una semana para poder ver el siguiente capítulo, y te quedabas ahí con esa trama, con ese momento en la serie o en el programa. Hasta la otra semana lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vivimos en una cultura que pone ante nosotros 23 capítulos de una sola serie, de un solo programa, en un solo momento. ¿Qué pasa con nuestros hijos, con los jóvenes? ¿Qué pasa a veces con nosotros? Que vemos los 23 capítulos empezando de 9 de la noche a 9 de la mañana, y no hay límite para pasar tiempo en el televisor. Y si cada capítulo dura 30 o 40 minutos, multiplíquelo por 23 capítulos. Pero luego resulta que subieron la temporada 2 y la temporada 3, y para cuando acordamos de todas las horas que tiene la semana, hemos dedicado una gran parte del tiempo para estar viendo una serie o algo que realmente no aprovecha a nuestra vida o a nuestra familia. No hay límites. La cultura en la que vivimos ahora no pone límites, pero la palabra de Dios es muy clara, y Adán y Eva le puso límites. Ahora, me llama mucho la atención esto, porque los límites que Dios puso fue uno solo. No le dijo, no hagas esto y no hagas esto otro y no hagas esto otro. No les puso 20 límites, les puso uno solo. Es más, les dio una gran libertad y les dijo, puedes hacer todo esto, solamente no comas, como dice ahí, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero unos versículos antes, en Génesis 2, dice, puedes comer de todo. A veces en la vida cristiana hemos equivocado, hemos invertido, y en lugar de poner pocos límites y muchas libertades, hemos hecho todo lo contrario. Hemos puesto muchos límites y hemos puesto muy pocas libertades. Eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios estableció. La vida cristiana es para darnos libertad. Libertad de vivir, libertad de accionar, libertad de amar, libertad de hacer una diferencia. Libertad de gozar esta vida que Dios nos ha dado, que en esta tierra es una sola. Ciertamente en la eternidad no tiene fin, pero en esta vida es una sola. Aprovéchala, vívela. Dios te ha dado libertad, Dios te ha dado ese gozo para vivir la vida. Claro, con límites. Aún los 10 mandamientos, bueno, esos fueron 10 mandamientos, pero no fueron 10,000 mandamientos. Fueron 10 que concentraron la esencia, la lógica, la sabiduría, el amor de Dios para nosotros, porque en establecer límites hay amor. Nunca pienses que establecer límites para tus hijos es todo lo contrario. Cuando yo he tenido que llegar a esas conversaciones con mis hijos, sin importar la edad, de establecer límites, hemos tenido que llegar a ese punto de preguntar, ¿y tú por qué crees que estoy estableciendo este límite en tu vida? ¿Porque te amo o porque no te amo? Y es obvio, es lógico que los límites los establecemos porque los amamos. Dios establece límites para nosotros porque nos ama. Establece límites en tus hijos, establece límites en tu casa, establece límites en tu propia vida y enseña con el ejemplo a ellos para que podamos caminar en esta gran idea de Dios. Bien, voy al cuarto punto, que es también muy importante, y dice ahí, no impidas las consecuencias. A ver, diga conmigo, esto es muy importante. Ya vamos en el 4. No impidas las consecuencias. Y seguimos leyendo ahí en Génesis, capítulo 3, ahora el versículo dice así, por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra
de donde había sido formado. Y ahí está muy claro la consecuencia del pecado, de la falta de Adán y de Eva, de este primer matrimonio, de esta primer familia, que en ese momento, por cierto, aún no tenían hijos, los tendrían más adelante, pero vemos las consecuencias en esta historia de sus hijos, cómo fueron pagando las consecuencias o acarreando las consecuencias de su desobediencia. Ahora, este punto es bien interesante y me atrevería a decir hasta con mucha sabiduría tenemos que analizarlo. Porque ¿quién de nosotros en nuestros 5 sentidos, como padres o como madres, no impediríamos a nuestros hijos las consecuencias devastadoras que tienen a veces las malas decisiones, las consecuencias negativas que trae el pecado? Si pudiéramos hacerlo, lo haríamos, lo impediríamos, porque los amamos. Y en cierta medida Dios, en su amor con Adán y Eva, aun cuando pecaron, no impidió unas consecuencias inmediatas, que era sacarlos del jardín del Edén, y una larga lista de cosas que están ahí en Génesis 3, que vendrían como consecuencia a la mujer y al hombre como consecuencia de la desobediencia. Sin embargo, Dios sí impidió la consecuencia final del pecado y de la desobediencia, que es la muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y se refiere no solamente a la muerte física, pero se refiere a la muerte espiritual. Dios en su gracia, en su favor, y perdón que me estoy adelantando al último punto, ahorita llegaremos a él, impidió la consecuencia final del pecado, que es la muerte espiritual. Porque aún desde la desobediencia, el amor del Padre salió ahí y proveyó, trajo provisión de una restauración. Y por eso ni tú ni yo tenemos que vivir la consecuencia final del pecado, que es una muerte espiritual. Esa sí la impidió Dios. Pero ¿sabes qué consecuencia no impidió Dios? La consecuencia de la desobediencia en el jardín del Edén. La muerte física, tenemos que pasar por ella. No hay nadie en la historia que haya pasado sin tener que morir. Todos tenemos que morir algún día. Bueno, hay algunas excepciones en la Biblia, muy pocas, me sobran dedos de esta mano. Pero por lo general, los hombres, las mujeres, tenemos que pasar la muerte física. La consecuencia del pecado es una muerte física. Dios en su misericordia nos resucita, nos perdona y nos llama a una vida eterna. Pero las consecuencias inmediatas de la desobediencia están ahí. Y podemos verlo ahí en la forma en la que Dios permite que Adán y Eva sufran las consecuencias de su pecado. ¿Cuántos de nosotros como padres, a veces, cuando nuestros hijos cometen faltas, y especialmente cuando son mayores o niños ya más grandes o jóvenes adultos, esto se vuelve muy complicado cuando estamos hablando de hijos adultos? Y somos padres que lo único que queremos andar haciendo es impedir las consecuencias de las decisiones malas, lo voy a decir así, que a veces ellos toman. Y decimos, lo estamos haciendo por amor. No, mira, mijito, yo te voy a ayudar a solucionarlo. Cometiste este error, pero mira, no pasa nada. Yo te voy a ayudar aquí. No, mira, esto no lo lograste, pero yo tengo manera de ayudarte. Aunque no lo lograste, yo te voy a ayudar a hacerlo. Realmente estamos haciendo más daño cuando impedimos las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones. Cuando impedimos que ellos aprendan de la manera dura, digámoslo así, de sus errores o de sus faltas. Dios no impidió las consecuencias inmediatas. No les dijo, bueno, Adán y Eva pues cometieron este error, no pasa nada, sigamos adelante. No, dice que Dios los llamó y aún en su desnudez los cubrió con ropas y les dijo, esta relación tan íntima que ustedes y yo tenemos, esta comunión perfecta no puede seguir así a causa de tu desobediencia. Te di todas estas libertades, te establecí un solo límite. No lo pudiste cumplir. Ahora tienes que pagar las consecuencias. Nosotros también como padres a veces,
aunque nos cause dolor, tenemos que ver y acompañar a nuestros hijos en esas consecuencias que ellos tomen de decisiones a lo largo de su vida. Eso también es amor, siempre y cuando no se pierda su alma. Por eso siempre estaremos peleando, por eso siempre estaremos luchando como Dios hasta el final, y aún dio a su Hijo Jesús para que nuestra alma, nuestro espíritu en la eternidad no se perdiera. Ahí sí dijo, estos son míos en la eternidad. Fallaron aquí, pero los encontraré allá en la eternidad. Pero en la vida diaria, a veces, en muchas ocasiones, tenemos que dejar que nuestros hijos pasen las consecuencias de sus errores. Bueno, voy con la última de estas grandes ideas que Dios nos enseña en este curso de paternidad 101. Con esto termino. Y bueno, tenía que ponerlo porque son 3 instrucciones en una, pero hay una razón por la que están ahí. Dice ahí la gran idea número 5. Perdona, restaura, repite. Es un estilo de vida. Perdona, restaura, repite. A veces como padres de familia, como padres de nuestros hijos, a lo largo de nuestra vida, vamos a estar haciendo estas 3 actividades como un círculo continuo. Perdonar, restaurar, repetir. Perdonar, restaurar, repetir. Perdonar, restaurar, repetir. Yo todavía puedo recordar hace muchos años cuando nuestros primeros 2 hijos hicieron la primera travesura ahí en casa. Vivíamos en la ciudad de Monterrey y habían rayado una sobrecama, una colcha, estábamos chiquitos y mi esposa estaba, bueno, también mamá primeriza, yo también papá primerizo. Los niños rayaron la colcha, creo que con un plumo, ¿no? Y pues los llama a cuentas la mamá, ¿no? Papá estaba en la oficina, papá estaba en el trabajo y recibí esa llamada con mi esposa, pues un poco alterada. Mira lo que hicieron los niños. Y no era tanto el hecho, bueno, los niños son niños, pueden rayar una colcha en las paredes, lo hacen todo el tiempo. Pero fue el momento que ella los llevó y dijo, a ver, ¿quién de los dos lo hizo? Casi me puedo imaginar la cara de mi hija y de mi hijo ahí, con los ojos así abiertos, viéndose el uno al otro. La cosa es que ninguno de los dos confesó y hasta el día de hoy no nos queda claro quién de los dos fue quien rayó esa colcha, o a lo mejor lo hicieron entre los dos. Pero mi esposa los trataba de llevar a ese punto y decía, ¿cómo es posible que no me puedan decir? Bueno, y ellos estaban ahí como que, bueno, fuiste tú, fui yo, y hemos bromeado de eso por años, ¿no? De quién fue el responsable de rayar esa colcha. Pero ¿sabe qué? Nosotros como padres, aunque nuestros hijos rayen una colcha, rayen las paredes o choquen un carro, no sé de qué tipo de falta podamos hablar hoy en día, cosas más graves, cosas realmente difíciles de perdonar. La labor de nosotros como padres es perdonar, restaurar y repetir. Y eso lo vamos a hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios así lo hace con nosotros. Dios siempre está ahí para perdonarnos, para restaurarnos, y si volvemos a fallar, para repetir ese proceso de perdonar y de restaurar. El versículo es muy impactante para mí porque desde Génesis capítulo 3, es más, estaba el papá Dios, estaba el Padre Dios regañando a sus hijos, Adán y Eva, por haber comido ese fruto, por haber traspasado los límites que él mismo había establecido. Y todavía los estaba regañando, lo voy a decir. Eva, pues ahora con dolor vas a dar alumbramiento, y Adán, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Venían las consecuencias de todo esto, y dentro del regaño, dentro de la consecuencia, dentro de la exhortación, Adán y Eva, ahí mismo Dios introduce el perdón y la restauración. Dice ahí en capítulo 3, versículo 15, Dios hablando a Eva, Dios hablando a la serpiente acerca de Eva, le está hablando a la serpiente que es Satanás, y dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Yo me acuerdo que era muy niño cuando mi madre me enseñó el significado de este versículo. Nunca lo voy a olvidar, es tan importante. Y aunque son grandes verdades teológicas y profundas,
no importa si somos muy chiquitos, podemos entenderlas. Mi madre me explicó lo que esto significaba. Dios regaña a Adán, regaña a Eva y luego se va contra la serpiente, porque la serpiente era Satanás. Era un ser espiritual ya caído de tiempo antes, por cierto, para quien Dios no ofreció redención. La redención solamente Dios lo ofreció para aquellos que fueron hechos a su imagen y semejanza, el hombre y la mujer. Pero la serpiente le dice y le advierte y le dice: además, a ti, serpiente, te voy a poner en enemistad con la mujer y con su descendencia. Y un hijo de ella, se refería a Jesús, te aplastará la cabeza. Me gusta esta versión porque cuando tú aplastas la cabeza de una serpiente, créame que no queda mucho de serpiente más. Cuando la aplastas, hasta ahí llegó la serpiente. Un hijo de la mujer. ¿De quién habla? Habla de Jesús. Un hijo de la mujer te aplastará la cabeza y tú tan solo le herirás el talón. Mi madre me explicó que cuando Jesús fue a la cruz y fue colgado de ese madero, todo el peso de su cuerpo, aunque tenía clavos en sus manos, todo el peso de su cuerpo en la posición vertical de la cruz, todo su peso caía sobre su talón. Y de todos los dolores que Jesús podía tener en la cruz, que era su corona de espinas, que eran los clavos en sus manos, y que además era cargar con todas las enfermedades y todas las dolencias de la humanidad, para todo el mundo, para toda la historia. Además de todo eso, Jesús tenía que soportar todo su peso en su talón. En la cruz había un pedazo de madera que sostenía el peso del hombre, porque de otra manera se desplomaría y caería hasta el piso. Todo el peso de Jesús estaba sobre su talón. Un dolor muy intenso. Si tú estás parado mucho tiempo haciendo fila en el banco o haciendo fila para algo, o simplemente estar parado, te empezarán a doler los pies, probablemente los talones. Imagínate colgado de una cruz todo tu peso en tu talón. Todo el peso, todo el dolor y esa herida, ese dolor causado por la serpiente, por el pecado, a Jesús. Pero ¿qué prefieres? ¿Que te peguen en el talón o que te aplasten la cabeza? Yo creo que Jesús soportó con gusto ese dolor en su talón, esa herida en su talón, con tal de aplastar la cabeza al pecado, a Satanás, a la muerte. Y desde ahí, desde las consecuencias, desde el regaño en Génesis, Dios ya estaba proveyendo perdón y restauración. En el último versículo del Malaquías, y sabemos que ese periodo de silencio entre los profetas y el tiempo en que Jesús o Juan el Bautista empezó a predicar primero acerca de Jesús, todos esos años de silencio eran una especie de enojo de Dios con la humanidad. No puedo más con ustedes. A veces como padres decimos: hijo, ¿sabes qué? Cerramos la puerta, dejamos de hablar un rato. No dejamos de amar, pero ya no podemos hablar más. Pero Dios, aún antes de empezar ese periodo de silencio, dio una promesa. Dijo: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Aún antes Dios de poner esa ley del hielo con la humanidad, dio una palabra de perdón y de restauración. Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Aun cuando Adán y Eva estaban pecando, habían pecado en el jardín del Edén, Dios estaba proveyendo perdón, estaba proveyendo restauración por medio de Cristo. Y eso nos lleva al versículo con el cual iniciamos, primera de Juan 3:1. Dice: miren con cuánto amor nos ha amado el Padre. Aquí hemos visto 5 ideas. Con cuánto amor nos ama el Padre, que nos llama a sus hijos. Y un padre que ama a sus hijos hace estas 5 cosas y muchas más, así como Dios la hace con nosotros. También quiero compartir este versículo porque si seguimos leyendo adelante, ahí en primera de Juan 3 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado.
Fíjate cómo en Primera de Juan, capítulo 3, está hablando de cómo Jesús vino a perdonar, a restaurar las consecuencias del pecado original, del pecado primero que cometieron Adán y Eva. Pero no solamente de ese pecado, del pecado que tú y yo cometemos o hemos cometido en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Del pecado que hemos cometido, que seguimos cometiendo a pesar de conocer a Cristo, como Pedro, por ejemplo, conocía a Jesús, caminaba con Jesús, pero siguió cometiendo pecado. Ahora, no habla del pecado como una práctica, porque dice que los que practican el pecado no son hijos de Dios. Eso lo queda muy claro. Tú quieres identificar a alguien que no es hijo de Dios, entonces enséñame a alguien que practica el pecado, y la palabra practicar habla de esto, ¿verdad? Lo practicas, cada vez pecas mejor, te esmeras por pecar. Me estarás mostrando a alguien que no es hijo de Dios. Pero aquí nos está diciendo que Jesús vino a quitar las consecuencias de nuestro pecado, de nuestro propio pecado. Aún conociendo a Jesús, hemos cometido errores, sí los hemos cometido, pero Jesús siempre perdona, restaura y repite. Lo hizo con Pedro, perdona, restaura, repite. Pedro, me negaste 3 veces, perdono, restauro, repite. Me negaste 3 veces te voy a preguntar que si me amas. Jesús, en ese amor que viene directamente del Padre, restauró la vida de Pedro. Nosotros como padres debemos de tener esa misión en nuestra vida con nuestros hijos. Nunca cerrar las puertas, no importa cuánto nos hayan ellos lastimado. No importa cuánto ellos hayan hecho para que no sean dignos de nuestra confianza. La puerta siempre tiene que estar abierta, porque la puerta de Dios para nosotros siempre está abierta. Es más, y aún en el regaño, dales la solución, diles cómo salir de ese problema, así como Jesús lo hizo con nosotros. Perdona, restaura, repite. Es una gran idea de Dios y lo estaremos haciendo hasta que Él venga. Lo estaremos haciendo a lo largo de nuestra vida mientras sigamos siendo padres y madres de nuestros hijos. Bien, este último versículo lo quiero leer y después voy a hacer una oración, porque creo que engloba muy bien Efesios capítulo 1, definitivamente una de mis partes favoritas en el Nuevo Testamento, de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Mira lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego sigue diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, dice en otra versión, el diseño de su voluntad. El diseño de la voluntad de Dios, hermanos, te lo quiero recordar en este domingo, en este Día del Padre, es la paternidad. Es esa paternidad que tú y yo necesitamos primeramente de Dios. Y dejarnos guiar, dejarnos amar, dejarnos restaurar, dejarnos perdonar. No importa nuestra edad, no importa si somos niños, jóvenes, adultos o viejos, todos necesitamos un papá. Necesitamos un papá celestial. Qué bueno, qué bendición si contamos con nuestros padres terrenales. Pero si no los tenemos, más importante, necesitamos un Padre celestial, un Padre eterno, un Padre que no se acaba, un Padre que nos está esperando al final de esta vida para comenzar una nueva que durará para siempre. Y este papá, esta paternidad, esta gran idea que Dios tiene, hemos aprendido 5 cosas en este breve curso, en esta breve meditación, estas 5 grandes ideas.
Comparte tu esencia, porque Dios compartió su esencia contigo y conmigo. Asigna responsabilidades, establece límites, no impidas las consecuencias. Y por último, perdona, restaura y repite. Ese proceso, ese círculo virtuoso de perdonar, restaurar y repetir. ¿Qué le parece si oramos juntos para terminar? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gracias por tu palabra que nos ha enseñado. Ayúdanos, Señor, cada día, en cada momento, a aplicar primeramente a nuestra vida, recibir estas grandes ideas de ti hacia nosotros. Y si hay alguien que a través de esta transmisión nunca se ha sentido tu hijo, nunca se ha convertido, ha aceptado, Señor, esa adopción que tú quieres brindarle, yo quiero orar por él y por ti que estás en este momento conectado. Solo ora conmigo. Dios Padre, te doy gracias por tu paternidad. Te doy gracias porque ahora entiendo que desde el principio de los tiempos tú me amabas, tú me creaste, tú me formaste a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Y aunque yo he pecado, aunque yo he fallado, es por medio de Jesús que tú has restaurado todas las cosas, que tú me has dado salvación, que tú me perdonas, que tú me restauras, Señor. Y que aun cuando yo falle, tú repites, Señor, estas acciones y me sigues perdonando y me sigues restaurando. Gracias, Señor. Y ahora como padres, Señor, ahora como madres, como responsables de nuestros hijos, ayúdanos, Señor, a transmitir esa esencia, a establecer límites, Señor, a no impedir las consecuencias y a todas estas grandes ideas, Señor, que tú nos has enseñado el día de hoy. Ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Felicidades, papás. Bendiciones. Llegamos al tiempo de los anuncios. Los días martes y viernes a las 8:30 de la mañana tenemos oración y enseñanza. Si usted tiene alguna petición de oración, puede enviarla a nuestro inbox o llamar a nuestras oficinas al número 296-5807. Los días miércoles y domingo tenemos nuestro servicio familiar, el miércoles a las 7 p.m. y el domingo a las 11 de la mañana. Si usted nos acompaña por primera vez en este servicio familiar, envíenos un inbox para poder saludarlo. Nos encantaría platicar un poco más con usted. Y para finalizar, recordándole a todos los jóvenes que los viernes son de Conectados a las 7 p.m. No olvide seguirnos en YouTube, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por seguir conectándose con nosotros haciendo esta iglesia en línea. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a ser despedidos en este domingo con la bendición sacerdotal. Y especialmente en este Día del Padre, que Dios nos ha dado este privilegio, esta bendición de ser hijos, ya lo mencionaba, de ser padres o de ser abuelos. Podemos en esa autoridad que Dios nos ha dado bendecir a nuestra descendencia. Y sabemos que son tiempos difíciles porque son tiempos donde aún la propia familia no puede estar unida. Y es algo difícil para muchos de nosotros, pero Dios nos bendice. Las promesas de Dios van aún más allá de esa unidad física que podamos o no podamos tener en este momento. Estamos orando con fe que vendrá ese tiempo en que podremos estar unidos como familias, como iglesia. Y también vamos a orar a través de esta oración sacerdotal por personas en nuestra congregación, por conocidos que están pasando por retos de salud a raíz de esta contingencia también. Tenemos un Dios bueno que escucha nuestra oración, que responde nuestra oración y que nos favorece. Así que en este Día del Padre, cobra ánimo en las promesas de Dios, cobra ánimo en la palabra de Dios y envía esta oración a tus seres queridos, a tus hijos, a tus nietos. Yo te invito, si no tienes la posibilidad de verlos físicamente el día de hoy, que te conectes, que les llames, que veas la manera de tal vez verlos a través de una videollamada. Pero las promesas de Dios siguen en pie. Las promesas de Dios siguen en pie y Él tiene propósitos. Si hemos sido sostenidos hasta el día de hoy, ha sido por la fe que tenemos en su palabra, por las oraciones que entre nosotros estamos haciendo los unos por los otros. Y vamos a ser despedidos con esta oración. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Padre, enviamos una palabra de bendición para nuestros hijos, especialmente si no están en casa, si no están cerca de nosotros. Donde quiera que ellos estén, enviamos una palabra de bendición, una palabra de protección, una palabra de salvación, de restauración. Lo que tú necesites hacer en su vida, síguelo haciendo, Espíritu Santo. Oramos por nuestros hijos que están en casa alrededor de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, a quien tal vez el día de hoy no podremos ver físicamente, pero en el Espíritu, Señor, podemos bendecirlos. Y esta oración tiene poder. Los bendecimos, los guardamos, y te pedimos que ellos sean guardados en salud, en paz, en amor, y guardados en tus propósitos, Señor, porque allá afuera, como aprendimos el día de hoy, hay muchos que no reconocen que somos hijos tuyos, porque no te conocen a ti. Que te conozcan a ti y que puedan entonces conocer a tus hijos también. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.